llegado la hora. No intentes sintonizar tu receptor, porque ahora es nuestro el control. Prepárate para abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural. El caleidoscopio de Es Radio Valencia presenta La Puerta Secreta. 7:09, bienvenidos al segundo programa de La Puerta Secreta aquí en el Caleidoscopio de Es Radio. Recordamos que hemos hecho un cambio de frecuencia a partir desde ayer estamos en el 90.5, también nos pueden oír a través de internet. Y la verdad es que la semana pasada fue todo un éxito, a pesar de que era el debut y era un poco más complicado, pero por la respuesta que hemos tenido de los oyentes, la verdad que están encantados. Vamos a saludar rápidamente a todos, a Tony Pons, que nos hablará de hipnosis, hola. Alex Muñoz, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. A Luis Pisú, que está ahí muy atento mirando los papeles. Hola, buenas tardes. Que nos hablará de ovnis y de extraterrestres, y a Miguel Ángel Plana, el experto de cine. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recordamos lo primero, que este programa se hace gracias a nuestro patrocinador, Tarot La Llave de tu Felicidad, que es el 806 47 49 20, repito, 806 47 49 20, y además tenemos un nuevo colaborador, el Tarot Blanca. Son tarotistas muy serios, muy fiables y que les recomendamos desde aquí. Comentamos también que tenemos página web, que es lapuertasecreta.com, que estamos en Facebook como La Puerta Secreta, estamos en Twitter con @secretapuerta, ¿no, Alex? Sí, correcto. También estamos en YouTube, que se cuelgan los programas, y un correo para aquellos oyentes que quieran pues hacer cualquier comentario, sugerencia, lo que sea, oyentes@lapuertasecreta.com. Repito, oyentes@lapuertasecreta.com. Vamos a dar también el teléfono para el programa, porque estamos intentando que Tony Pons nos haga algún caso práctico un día de estos, y pues para el que quiera llamar, el que se quiera interesar, o para el que quiera hacer cualquier pregunta a cualquiera de los colaboradores. Así que 96 347 25 65. Y ahora ya, sin más demora, vamos con La Puerta Secreta del Universo. Para ello, nuestro experto en este tema es Alex Muñoz, que lo tenemos ya, lo hemos presentado. Y buenas tardes otra vez, buenas Alex. Tardes, pero hoy creo que tenemos un máximo experto. Hoy vas a disfrutar, porque vamos a hablar de psicofonías, y además vamos a hablar nada menos que con Pedro Amorós. Pedro Amorós, la verdad es que, bueno, tiene un currículum que no podemos, es demasiado exhaustivo, tiene demasiadas cosas, es demasiado experto como para dar detalles, pero podemos decir que es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Es uno de los periodistas de investigación en el mundo del misterio más conocidos de España, es una autoridad en el fenómeno parapsicológico, tanto teórico como práctico. Hemos de decir que cuenta en su haber, imaginaos, decir una cifra que pueda ser de psicofonías, que pueda tener alguien en su casa o en su despacho. Decir una cifra. 3.557. 3.557. ¿Alguien da más? Parece una barbaridad. 5.000. ¿Tú, Luis, qué dices? Las que se te vengan, las que grabes. 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas. Ha tenido que estar toda la vida. Bueno, sin más dilación, los saludamos ya. Pedro, buenas tardes. Hola Isabel, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro. ¿Dónde puedes meter esas 60.000 psicofonías? ¡Qué locura! Pues en cintas, tengo aquí almacenes enteros de cintas. La verdad es que ha sido pues toda una vida de estudio e investigación, en la que, bueno, pues habré corrido miles y miles de kilómetros de cinta. Yo digo siempre que he dado varias vueltas entre la Tierra y la Luna con la cinta que he grabado y escuchado, ¿no?
Por eso, pues es el resultado de mucho trabajo Bueno, de investigación. Una treintena de años llevas, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Una cosa así. Bueno, vamos a hablar de las psicofonías. ¿Qué son exactamente las psicofonías? Bueno, pues mira, lo que es la palabra psicofonía es una palabra que define realmente desde el punto de vista parapsicológico un sonido, una voz que supuestamente la psique pudiera llegar a formarla. Pero realmente, esto es parapsicología pura, ¿vale? Uh-huh. Pero realmente cuando empezamos a abrir lo que es la parte más trascendental, es decir, la posibilidad de que desde ese otro lado pudiéramos tener un contacto con el mundo del más allá, Sí. entonces es cuando se abre una puerta gigante, una puerta por la que entran pues muchísimas hipótesis, muchísimas formas de ver las cosas, y entre ellas que presuntamente la psicofonía pueda ser un poco el eco de esas voces de los difuntos. O sea que pueden ser muertos, espíritus, y hay más tú en tus investigaciones has llegado más bien a esa conclusión, ¿no? Claro. Es lo que Yo opinas tengo tú, varios ¿no? libros escritos de psicofonía, donde, bueno, pues, por ejemplo, uno de ellos, las psicofonías, voces del más allá, pues intento esclarecer cuál es el posible origen, porque yo parto desde un punto de vista aséptico, es decir, yo ni creo ni dejo de creer, voy a demostrar, porque yo soy muy cientifista. Sí, Entonces, eso es bueno. claro, yo creo que es necesario para Sí, poder... porque si no te tacharían de loco y no serviría para nada. Eso es cierto. Pero bueno, el caso es que yo cojo todas las hipótesis de todas las personas que creen y que han creído a lo largo de la historia, estoy hablando ya de hace un tiempo, Uh-huh. y cojo las hipótesis de todas las personas que supuestamente pues dicen que las psicofonías son errores, productos de errores. Bien, pues por ejemplo los sonidos ambiente del vecino, ¿qué tal? Vale, Sí. Que sean intromisiones de ondas hercianas que se meten y que colapsen en un momento dado y bueno, pues ahí tendríamos el resultado. Bueno, en fin, desde eso hasta voces de extraterrestres, voces de muertos, voces de espíritus, y cojo todas esas hipótesis y empiezo a trabajar sobre ellas, ¿no? Ya. Para intentar desvelar qué es lo que hay de verdad en cada una y qué es lo que está erróneo, ¿no? Y empiezo a discriminar cosas con aproximadamente unos 5.000 experimentos controlados. Y me di cuenta de que efectivamente las voces aparecen de ahí de una forma absolutamente misteriosa, nos responden a las preguntas concretamente que nosotros estamos haciendo coherentemente, de forma coherente, nos responden, Sí. y desde luego pues nos dan una forma de ver su filosofía donde nosotros pensamos que hay inteligencia, con lo cual es donde se abre la puerta, con lo cual es el motivo por el cual pues grandes investigadores del mundo de la TCI, transcomunicación instrumental, donde está metida la psicofonía, como Friedrich Jürgenson, como Hans Bender en su día, ¿no?, como Konstantin Raudive, Sinesio, bueno, en fin, un montón de personajes que han marcado una pauta, empiezan a pensar que se trata de las voces de los difuntos, ¿no? Ya. Oye, ¿y cómo tenéis, cómo os ponéis en contacto? ¿Alguien os llama diciendo que están oyendo ruidos extraños? ¿Cómo las obtenéis? Bueno, las psicofonías hay muchas formas de obtenerla, ¿no? Una cosa es la investigación de campo y otra cosa es la investigación en laboratorio. Yo personalmente trabajo mucho en laboratorio, tengo un estudio y ahí es donde trabajo, porque es la mejor forma de ser aséptico a las grabaciones desde el punto de vista pues de controles técnicos, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, mi estudio lo tengo con pantallas de radiofrecuencia, etcétera, ¿no?, de forma que pueda trabajar perfectamente dirigido hacia ese tema, ¿no? Luego, por otro lado, pues en las investigaciones de campo, que son muy interesantes y que, bueno, pues que a todo el mundo le gustan. Sí, eso es más peliculero, ¿no? Eso es lo Claro, que nos gusta a y, nosotros. Pues en esas investigaciones nosotros acudimos, generalmente los investigadores acudimos primero o por investigaciones que una persona lleve, ¿vale?, que un experimentador lleve, o bien por experimentaciones rutinarias. Por ejemplo, veo una casa en tal sitio y voy a grabar psicofonías, grabo psicofonías y luego estudio lo que es la historia de esa casa, de dónde viene y si hay algo que pueda enlazar con las psicofonías que yo he obtenido, ¿no? Yeah. Pero normalmente, dentro de lo que es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es la organización que yo dirijo, pues tenemos muchísimas denuncias, pues no te podría decir todos los días, pero casi todos los días sí,
de personas que manifiestan pues tener fenómenos y bueno, pues que están muy relacionados lógicamente con voces misteriosas, ruidos, poltergeist, fenómenos de apariciones fantasmales, etcétera, ¿no? Y aquí son lugares muy propicios por la condición psíquica de las personas a pues causar este tipo de intromisiones psicofónicas. Alex, ¿querías Sí, hacer... hola Pedro, soy Alex Muñoz. ¿Qué tal, Alex? Encantado de hablar contigo. Quería preguntarte así para la gente, nuestros oyentes que puedan ser aficionados a esto de las psicofonías, pues en primer lugar has comentado algo muy curioso, ¿no? El hecho de experimentos realizados en un entorno más bien controlado, ¿no? De laboratorio, donde estas voces o estas entes o estos audios han respondido a las preguntas que se les pueden haber hecho. Entonces esto yo supongo que es algún tipo, pues también podríamos llamarlos como de invocación de lo que sea, ¿no? O sea, no vamos a entrar en si son difuntos, si no lo son o tal. Entonces, pues para nuestros oyentes, saber si esto de alguna manera tú crees que entraña algún tipo de peligro o algún tipo de cosa como, por ejemplo, tanto se ha hablado de la Ouija, las invocaciones con la Ouija y tal, el invocar espíritus para las psicofonías, si la gente, pues de alguna manera debe temer esto o debe hacerlo con precaución. Interesante pregunta. Bueno, desde el punto de vista lógico sí, hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado con un coche y con un cuchillo, porque si no lo sabes manejar bien, pues te puedes hacer daño y te puedes herir, ¿no? Correcto. Evidentemente con lo desconocido hay que tener cuidado, porque no sabemos muy bien qué es lo que hay detrás y qué es lo que nos vamos a encontrar. Por eso la experiencia es un punto muy importante, y yo siempre recomiendo a todas las personas que se inician dentro del mundo de la transcomunicación, de la investigación y demás, que primero se acompañen de personas que tengan cierta experiencia para filtrar todo este tipo de problemas, porque conozco muchísimos casos de personas que han sufrido problemas psicológicos importantes Ahí estamos, ahí sí. a la hora de interpretar. Ponen el grabador, y yo recuerdo pues un caso de los muchos que tengo. Recuerdo un caso que un chico pone un grabador y resulta que escucha una voz que le es muy familiar, y la voz le dice que todavía te quiero, ¿no? Bueno, en fin. No estaba preparado para escucharlo. Claro, es no un estaba impacto, preparado, claro. bueno, y tuvo una depresión impresionante. Claro. Hay que llevar mucho cuidado con esto en este sentido. Pero tenemos que las psicofonías normalmente tienen una característica, yo creo que interesante desde el punto de vista científico, y es que son muy físicas. Es decir, tú tienes un aparato, se trata de transcomunicación instrumental, una comunicación a través de instrumentos, y estos aparatos son muy físicos, muy lógicos, tú puedes analizar, y las personas que están junto a ti son conscientes y se percatan perfectamente de la inclusión que se acaba de obtener, ¿no? Porque se entiende. Y esto es lo que nos acerca mucho, pues, a pensar que se trata de uno de los fenómenos más físicos dentro de la parapsicología. ¿Y qué tipo de tecnología crees tú que es la que más te decantas tú por ella? ¿La tecnología más analógica de cinta de cassette de toda la vida, grabación magnética, micrófono, tal, o las nuevas tecnologías de grabadoras digitales, que incluso teléfonos móviles, grabadores MP3? ¿Esto influye de alguna manera a la hora de obtener resultados? Claro, por supuestísimo que sí que influye. Mira, yo empecé con un pequeño grabador Aiwa pequeñito de esos de reportero, y bueno, pues pensaba que era aquello la panacea. Resulta que luego le modifiqué la velocidad, grababa un poquito más rápido, en fin, y cuanto más velocidad más. Luego ya empecé a trabajar con aparatos de los antiguos de bobina abierta, estos que eran marca Revox. Los de la radio, sí. Exacto. Y bueno, pues todavía los tengo, y a veces hago alguna prueba que otra, ¿no? Pero y he probado todo prácticamente. He pasado desde los cassettes antiguos hasta los DAT y luego ya las grabadoras de memoria. ¿Y te decantas por qué? Claro. Entonces, ahora, ¿no? Los resultados que yo he obtenido buenos normalmente son con los sonidos ambiente que hay en el ambiente, valga la redundancia, no con los aparatos. Cuanto a más técnica, más puedes separar las frecuencias, con lo cual más nítida es la psicofonía. Correcto.
Con un buen micrófono, ¿no? Un buen micrófono. Hombre, por supuesto, sí. Claro. El micrófono es fundamental, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, tienes un Philips AQ6455, por ejemplo, que yo suelo trabajar mucho con ellos, que son aparatos de caseta antiguos, ciertamente antiguos, pero que todavía se usan para idiomas y demás, ¿no? Con velocidad variable, que tienen una buena tonalidad y demás, pero luego le metes un micrófono, pues, de 3000 hercios y entonces no haces nada, ¿no? Porque la impedancia de los micrófonos adaptados que lleva, pues ya están adaptados precisamente a esas frecuencias, ¿no? Sin embargo, si tú estás utilizando una unidad de memoria, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con iPad, el iPad con determinados programas y se pueden trabajar a 48 voltios con micrófonos cardioides, ¿no? Y esto te da una calidad de grabación de estudio, pese a que, por ejemplo, este fin de semana estuvimos en una investigación en Jumilla y bueno, pues la calidad de trabajo era tan grande que, tan amplia, tan claro la grabación que, distinguía incluso los sonidos que en otro momento hubieran pasado por psicofonías con grabadores convencionales, ¿no? Que esto ha pasado mucho, con lo cual tenemos, y resumiendo, que cuanta más calidad de aparatos tengamos para realizar las grabaciones, las experimentaciones, tendremos menos posibilidad de fallo. Ya, claro, es lógico. Bueno, yo quería escuchar alguna de esas psicofonías. ¿Podemos escuchar alguna? Sí, mira, yo os he enviado un par de ellas que yo creo que son bastante interesantes. La primera de ellas, yo creo que tiene una historia un poquito macabra, porque en la zona de Alicante hay una barriada, hay una pedanía que se llama Villafranqueza, y por ahí pasa una carretera, ¿no? Hoy en día la autovía entre la A92, la que desemboca en la A92, la A7. Bien, pues justo a la altura de esta localidad había una curva antes, ahora ya la han modificado, que en esa curva pues la gente pues se salía porque llevaban mucha velocidad y se salían, ¿no? Concretamente fue el caso fueron varios, pero concretamente un autobús de ancianos de la tercera edad de Murcia, que creo que iban a venir a una fiesta o así, pues se salió y murieron un montón. El caso es que yo allí fui, lógicamente era por efectos de investigación, de experimentación para ver qué es lo que ocurría con una caja sorda y con un sistema de grabación herciano. Esto significa mediante sistema de transradiocomunicación, utilizando frecuencias muy concretas, y allí justo coloqué mis aparatos y obtuve una grabación muy clara. Ante la pregunta de cuál fue el motivo de este accidente, porque no se esclareció dentro de lo que es, no sabían si es que el conductor se había dormido o qué es lo que había pasado, ¿no? El caso es que grabando, cuando reproduzco la grabación, escucho una voz clara que dice defecto de autobús. Cuando queráis podemos escucharla. Escuchamos. Se oye perfectamente. ¿Estaréis de acuerdo todos? Total. Sí. Esta se oye muy bien. Es una grabación que se interpreta. A veces las psicofonías son un poquito difíciles de oír, porque hay muchas calidades, ¿no? Hay psicofonías que por ejemplo, yo recuerdo en unas investigaciones que hice en Belchite, que las psicofonías no había más, tenía 27 cortes y no había más, y estuve hablando con Javier Sierra, el director de la revista Más Allá. Me dijo: Pedro, vamos a hacer un compact disc de esto, ¿por qué no me envías lo que tengas? Digo, pues mira, lo que tengo, hay cosas que se oyen bien y cosas que no se oyen tan bien. Entonces, hay psicofonías que forman parte de la investigación, como en este caso, pues en este CD se incluyeron algunas que no se escuchan bien, pero que forman parte de la investigación porque sí que son interjecciones que se han producido dentro de lo que es el sistema anómalo de grabación, ¿no? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Esta, en concreto, de defecto de autobús, se oye muy, muy bien, ¿no? Pedro, tenemos que ir acabando, vamos fatal de tiempo. La segunda, la que podemos escuchar ahora, ¿qué es? Pues mira, esta la grabé el día de mi cumpleaños hace muchísimo tiempo y pues eran las tantas de la noche y puse el sistema a grabar y aparece una voz que dice: te he felicitado. Fíjate, ¿y lo reconoces? ¿Sabes? ¿Intuyes quién puede ser? No sé de quién se trata la voz, pero sí es una voz de mujer. Vamos a escucharla.
Sí, se oye una voz así como de persona mayor, ¿verdad? De una señora así un poquito... Te he felicitado. Sí, te he felicitado, te he felicitado. Pedro, es interesantísima la charla que hemos tenido contigo. Seguiríamos muchísimo más tiempo, pero tenemos muchos colaboradores y vamos fatal de tiempo. Un placer, esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Claro que sí, cuando vosotros queráis. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Saludos a todos, hasta luego. Pues vamos a cerrar la puerta secreta del universo y vamos directamente con la de la mente. Y a las 7:29 vamos a quedar aquí encandilados, hipnotizados con Toni Pons. Toni, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos los oyentes. Yo hoy traigo una historia que me gustaría contar, pero para al final, pues sacarle hilo y sacarle, pues, en la línea que a mí me gusta trabajar, sacarle practicidad. Sí, para demostrar el poder de la mente, ¿no? El poder de nuestros pensamientos, de nuestra visualización. Puede incluso herir sensibilidades porque es espeluznante, pero es muy interesante y es muy gráfico. Bueno, realmente el estudio del cerebro humano, de la mente humana, de nuestros pensamientos, hubieron un grupo de personas que fueron los médicos, los psiquiatras nazis, que, claro, al tener, pues, carta blanca y tener personas como cobayas, claro, con los prisioneros judíos, pues experimentaron, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Los mayores horrores. Sin embargo, hay algunos experimentos que no se conocen así públicamente y que consistieron en ver hasta qué límites alcanza de poder el pensamiento humano. Es decir, nos puede matar nuestro pensamiento, nos puede sanar. Entonces, uno de los experimentos que realizaban era, pues, ponían a varios prisioneros en camillas, pues imagino que serían camillas, pues no como las de un hospital, sino de madera o metálicas, atados de muñecas y de brazos y de piernas, cara arriba, y de forma que tenían la cabeza libre y entre ellos se podían ver. Sí. Iban al primero y le vendaban los ojos. Acercaban unos pozales, unos cubos metálicos, y con los ojos vendados, claro, las muñecas estaban cogidas, le cortaban con un bisturí las venas de las muñecas. Sí. Y ahí les iban echando con 2 jarras agua fría para que no coagulara nunca hasta que moría desangrado. Claro, el resto de compañeros de que estaban allí, pues no entendían nada, decían, pues la vida nuestra les importa nada. Pasaban al siguiente y le hacían lo mismo, con los mismos estímulos. Primero vendan los ojos, después el mismo sonido, los pozales metálicos, como se acercaban, después el corte, y hasta que moría desangrado. Y cuando lo habían hecho a varios, pasaban a uno de ellos y hacían lo mismo, los mismos estímulos, con la diferencia que después de haberle vendado, después de haber acercado los pozales, en lugar de cortarle las venas, le pasaban un cuchillo, un bisturí sin filo. Sin cortar. Sin filo. Sí. Y le seguían echando el agua fría. En la mente de esa persona se estaba muriendo. Esa persona no le cabía ninguna duda de que se estaba desangrando. Y así seguían y siguieron haciendo el experimento con varios. El resultado fue que muchas de esas personas, la mayoría, perdían el conocimiento. Desconectaban. Se desmayaban de dolor. Sí, se desmayaban, pum, desconectaban. Y algunos de ellos murieron. Morían con toda la sangre en el cuerpo, perfectamente sanos. Si los hubieran tocado. Y morían de paro cardíaco. Es decir, su mente les decía, te estás muriendo y no te puedes hacer nada. Estás aquí atado y vas a morir igual que lo que acabas de ver. Y esa creencia tan grande de que se estaban muriendo, los mataba. Estando... Es que es tremendo. ¿Su propia mente? Sí. Claro. Entonces, bueno, hoy en día se sabe que, pues, incluso, pues, médicos lo saben. Personas que están en un estado delicado, pues siempre le dicen a los pacientes, a los familiares del paciente,
ahora ya mucho depende de él. Si él quiere vivir, se va a recuperar y tiene más posibilidades. Ahora, si él se abandona pues morirá. Así que animarle mucho, no entréis llorando, no entréis con pesar, sino que animarle, ponerle ganas de vivir. Es un luchador nato que él mismo combate con su propia enfermedad. Sí. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Pues cuidado con lo que pensamos y sobre todo no con lo que pensamos, con lo que pensamos y nos creemos de nosotros mismos. Si nos creemos que no podemos, pues no vamos a poder. Pero al contrario, si pensamos siempre en pensamientos de salud, siempre en pensamientos, y ahora haré un inciso con esto, siempre en pensamientos de mejora, de superación, de desarrollo, pues tenemos muchas más posibilidades de conseguir aquello que nos proponemos. Ahora bien, con esto los libros de autoayuda, y en general se ha creado ahí un mundillo también, claro, se crea un negocio muy grande, en el que se hace muchas veces más daño que bien. Y voy a lo siguiente. Piensa que te va a tocar la lotería y te va a tocar. Piensa que... Claro, es que es absurdo. Vamos, lo estoy llevando ahora al extremo. Sí. Pero también lo hay pues para deportistas, por ejemplo. Visualízate cuando estás en el podium recibiendo los honores y tal. Visualízate, o para las personas, visualízate que vas a conseguir pues no sé, en la empresa quieres mejorar y vas a conseguir este cargo y verás cómo al final lo consigues. Eso realmente se ha demostrado que es como una anestesia que te hace sentir muy bien mientras estás soñándolo, mientras estás visualizándolo, pero realmente no tiene mucha efectividad a la hora de atraerte a eso. Si a eso, para que sea realmente efectivo, yo lo digo porque yo trabajo con deportistas y he podido contrastar el trabajo de una forma y de otra. Entonces, si a eso, y esto ya me extenderé en el próximo programa, ahora solamente dejo la puerta abierta. La puerta abierta. Si a eso tú le añades una visualización del camino que tienes que recorrer para conseguir eso, eso es lo importante. Es decir, está muy bien que pienses en lo que quieres conseguir, en un objetivo que además te lo creas, pero además visualiza cómo va a ser ese camino. Claro, para que tú mismo te lo creas más, para que estés más confiado y más convencido, ¿no? Un deportista, cuando trabajo con hipnosis para mejorarle capacidades, en fin, enfocado pues a una competición, o si es un deporte de lucha o un combate, no visualizamos cuando le están poniendo la medalla o cuando está levantando la copa, que eso también, pero eso es lo menos importante. Después. La visualización real es durante el entrenamiento, cómo te sientes, lo motivado que estás, las ganas que tienes de entrenar, durante la competición, cómo te sientes, la capacidad de lucha que tienes, cómo va a salir todo de forma automática y de forma natural, todo lo que has entrenado. Es decir, todo el proceso requiere una visualización y eso es lo que le da efectividad. Esto traducido al día a día, es decir, sin tratarse de deportistas de competición ni deportistas de élite, pues aquello que tú te propongas a todos los niveles, no solo visualices el fin, visualiza el fin, que está muy bien, pero visualiza también los medios, porque entonces te vas a encontrar con que si no tienes la herramienta o si no tienes el medio adecuado para conseguirlo, tu propia mente buscará la solución para conseguirlo y entonces ya podrás visualizarlo. Te encontrarás con esos ligeros tropiezos en el camino en la visualización, pero bueno, esto es que es... Hay una película que es El Guerrero Pacífico, sí, protagonizada por Nick Nolte, sí, que ilustra muy bien este tipo de cosas, ¿no? Y además habla de un deportista también, sí, de un gimnasta. Sí, es cierto. Y sí, yo creo que nuestros pensamientos, de alguna manera, son los que transforman nuestra realidad. Y que lo importante es el camino muchas veces. Lo bueno de la hipnosis es que en esa fase que estás hipnotizado estás sugestionado y es lo que dice muchas veces Tony, dice, es que tú cuando estás consciente en la vida real, entre comillas, pues voy a conseguir esto, voy a triunfar, voy a hacer muchos contratos de publicidad, por ejemplo. Y entonces tienes el enanito que claro, dices tú, que es que a mí me hace gracia, ahí. el enanito que dice, eso no te lo crees ni tú. Claro, entonces, claro, hay el conflicto que de la otra forma ese enanito desaparece y ahí lo matamos. Igual nuestro miedo. Igual que al miedo, claro, cada uno lo llamáis. Claro, igual que al preso judío, que sin estar en hipnosis tenía la
plena convicción de que estaba muriendo. Y ahí nadie le estaba diciendo, no, ahí no tenía al duendecillo diciéndole, ¿qué va? No, eso no te lo crees ni ahí tú. Decía, ahí se morir, lo creía. Te vas a y morir, entonces... te vas a morir, seguro. Bueno, interesantísimo. Tony, nos tienes que prometer, a ver si la semana que viene o a la otra nos haces algún caso práctico de hipnosis, que lo tenemos aquí muy prometido bien. en mente. Y ahora ya, como vamos muy mal de tiempo, vamos a cerrar esta puerta y vamos directamente con el cosmos. 7:38, rápidamente vamos a entrar al más allá, a la puerta secreta del cosmos, con Luis Pisú. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, compañeros. Estaba oyendo lo de las psicofonías, estaba oyendo también a Tony con respecto a lo de los poderes de la mente. Y de verdad que viendo cómo la capacidad mental que tenemos y cómo reaccionamos ante ciertos estímulos, me parece un poquito extraño que en la época en la que estamos nadie esté hablando de la posibilidad que nos vamos a encontrar ya prácticamente en breve, os lo digo, os lo anuncio, porque en breves meses, quizás un año, quizás 2 años, no tardará mucho tiempo, alguien va a hacer la gran noticia, el gran anuncio de que sí que de verdad estamos en contacto con otras civilizaciones y además desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿y eso en qué te basas? Porque claro, siempre se habla de los extraterrestres. Yo me gustaría conocer uno que si me lo conocéis, probablemente conozcáis. Y lo entrevistamos, que sería guay, ¿eh? Hay varios. O sea que, claro, dices, a mí me encantan las películas de ficción. Creo que Miguel Ángel quería decir un comentario. No, que decía que yo era un extraterrestre. Bueno, pues nada, te entrevistaremos a ti. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? No, mira, perdón con la tosecita, estoy fatal de la garganta. Mira, Isabel, el problema es que los medios de comunicación actualmente, los que nosotros vemos todos los días, a los que accedemos normalmente a radio y televisión, no acceden a ciertas informaciones que pasan muy desapercibidas. Mira, el caso concreto, por ejemplo, del ex primer ministro de Canadá, es un señor que se llama Paul Heller. Hace 2 años hizo una conferencia en la cual afirmó, además rotundamente, ese señor no creo que haya perdido la razón, está retirado, pero se le está acuerdo todavía. ¿Es este de las gafitas? No, señor mayor. He visto un documental. 68 años, Paul Heller. Bueno, este señor estaba a cargo de llevar el país, ¿no? Canadá. Y confirma que desde hace más de 60 años Estados Unidos tiene contactos con extraterrestres, con una raza que supuestamente vino a avisarnos después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en ¿Después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, esto lleva ya tela, ¿vale? Independientemente de que... ¿Y eso se puede ocultar así tan fácilmente como para que durante 60 años...? Estamos metidos en una gran matriz en la cual este tipo de noticias no está interesando. Hombre, yo creo que nos interesa a los mortales normales, nos interesa. ¿Sabes qué pasa, Isabel? Pienso muchas veces que sinceramente no estamos preparados para esto. O sea, quiero decirte, si ahora de repente sale Rajoy diciendo que hemos entrado en contacto con extraterrestres, no se lo va a creer nadie. Mucho me temo que no. Me parece que no. Ojalá. Entonces, si lo dice Rajoy, yo no me lo creo. Exacto. Y que van a venir cargaditos de billetes y a dar trabajo a todos. Van a sacar la crisis. ¿Comprendéis? Entonces puestos a que normalmente el ser humano estamos muy preocupados y mucho más ahora, lo que se está viviendo ahora auténticamente es una señal de que algo está pasando en la sociedad con respecto a la gente joven. Ya se está separando mucho de lo que son las religiones convencionales y está empezando a pensar que cuándo vienen. Te lo digo en serio porque hablo con mucha gente joven. ¿Y cuándo se espera la llegada? Ellos no es la llegada al aeropuerto. Mira, Isabel, lo que pasa es que en España no tenemos afición por estas cosas, nada más que unos cuantos miles de personas, y entonces estamos así como un poquito desinformados. Desinformados un poco, pero ten en cuenta que, por ejemplo, países como China, pues hay más de 30 millones de personas aficionados a los ovnis, afiliadas. 30 millones. Sí, eso es una ¡qué barbaridad! Es una pasada. En China y en Estados Unidos esto viene de hace muchísimos años, entonces hay muchísimos centros de estudio, muchísima gente, hay muchísimos documentales, hay una industria increíble con esto y de hecho es que hay tantísimas pruebas ya que se están ocultando
que los informes ya son del tamaño de una montaña. No vamos a hablar de ovnis ni de que si existe vida fuera, sino de una cosa que se llama ahora exopolítica. La exopolítica trata de las relaciones directamente ya con seres venidos de otro planeta que ya están en contacto con gobiernos de ¿Y has encontrado tú alguna prueba o tienes conocimiento de alguna prueba tangible que se sepa, vamos? Hay mucha gente que ha trabajado bueno, yo esto lo he estado investigando en Internet. Hay mucha gente que ha estado trabajando para el gobierno norteamericano principalmente. Exmilitares de alto rango. Científicos a cargo de proyectos de nivel top que únicamente se han atrevido a declarar cuando ya tenían 70 años, 75 años, que dice, bueno, cuando ya no les me da igual que me hagan lo que me quieran hacer. ¿No? En el caso de Dan Mitchell, por ejemplo, que fue uno de los astronautas del Apolo 11, las declaraciones de él es que, sin dudarlo, vamos, que estamos en relación con seres de otro planeta desde hace tiempo. Se lo dice él, vamos, se supone que son mucho más inteligentes también y que traen problemas de evolución. Claro, mira, estamos rodeados de un montón de cosas ocultas que están completamente en contacto con nosotros, que las analizamos aquí en programas, que vemos tal, y de hecho, quizás con que un 1% sea de un caso real, sirve, porque ya es digno de estudio, pero es que no es uno, son cientos y cientos y miles de casos y miles de avistamientos y miles de abducciones y el ser humano ahora mismo yo creo que le convendría pensar un poquito a nivel cósmico, abrir un poquito la mente y decir, no es que no estemos solos, es que la equivocación siempre ha sido que los medios oficiales, la astronomía, los científicos nos han dicho que todavía no hemos descubierto, ¿vale?, un índice de vida que nosotros podamos analizar en la Tierra. Claro. Eso es un error porque la vida, como nosotros concebimos la vida, en el espacio, en el universo, se da de muchísimas maneras. Hay muchas escalas de vida y muchas dimensiones en las cuales todos estamos. Nosotros ahora mismo estaríamos aproximadamente en una tercera dimensión. Sí, y hasta qué punto, escala evolutiva. ¿Hasta qué punto crees tú que esta gente que ya ha contactado tienen un propósito de no interferencia con la evolución de la raza humana? Pues evidentemente porque no se puede intervenir a una especie que... Yo soy partidario de la teoría de que somos la granja humana. ¿De acuerdo? Ayer me reía porque digo, mira qué cosas, qué prueba más evidente de que no somos una especie normal, sino que podemos estar germinados con el ADN desde seres venidos de otro planeta. Uy, Dios mío. Escucha, es que fíjate que creo que hay más de 1 millón de especies en la Tierra. Pues la única especie que no está de acuerdo con su propia naturaleza y la destruye es el ser humano, el hombre. Y es muy curioso. Porque si viniéramos de una evolución práctica de Darwin y una evolución del mono, seríamos los primeros, por tener inteligencia, los primeros que sabríamos dominar el tema de cuidar el entorno, cosa que hace nuestro suelo. Es que por ahora no tenemos otro sitio donde ir. O sea, Oye, dejamos este interrogante que es muy interesante porque además tú nos has prometido que nos vas a preparar un reportaje sobre cómo están preparadas las autoridades ante la invasión de extraterrestres. Sí. Con tu permiso. ¿Qué hacemos cuando vengan? Con tu permiso me voy a atrever a hacer una entrevista a la gente de Protección Civil y a la gente de la policía para, en caso de cualquier evento, a ver qué tipo de avisos nos Igual dan. te tachan de loco, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Que en otros países, es que España es una cosa muy... Llevamos mucho retraso con respecto a otras cosas. En Suiza todos los edificios tienen un refugio nuclear. En Estados Unidos todo el mundo tiene una granja y tiene un refugio. Y el propósito principal de la creación de la ONU fue precisamente esto de lo que estamos hablando. Bueno, Luis... Exactamente, hablaremos tenemos la que semana cerrar que tu viene. puerta, porque tenemos que abrir la del crimen, que la de hoy promete. Venga. Un beso. Es Radio. ¿Te gustaría conocer las decisiones que debes tomar ahora para entrar en una vida más plena? ¿Querrías saber cómo resolver tus dudas sobre todo lo que te preocupa? La puerta secreta hacia tu felicidad puede ser el tarot y la astrología. Solo tienes que llamar al 806-474-502 y solicitar una consulta astral y de tarot seria, sincera, sin palabrería, en el 806-474-502. Mi nombre es Blanca y te espero al otro lado de la puerta secreta. 806-474-502. Máximo minuto 1.25 desde fijo, 1.57 desde móvil.
Cuenta la leyenda que calmó la sed de Jesús en el desierto y él conmovido la bendijo. Desde entonces, millones de personas creyentes o no creyentes de todo el mundo aseguran que quien adopta y cuida una rosa de Jericó, preparada con el ritual arameo de la esperanza, atrae hacia sí y los suyos salud, amor, bienestar económico, éxito en el trabajo. Cambie su suerte adoptando este infalible tesoro, el único talismán vivo sobre la tierra. La tienda de Es Radio Valencia le ofrece ahora la auténtica rosa de Jericó por tan solo 35 euros en el 96 20 55 855 y le regala los gastos de envío. Certificada por el propio autor del bestseller La Rosa de Jericó Ebles, Francisco Martos, y sometida a un riguroso control fitosanitario. Incluye vasija de Salomón y manual de instrucciones y oraciones. Pida su Rosa de Jericó ahora en el 96 20 55 855 y que la suerte le acompañe. La tienda de Es Radio Valencia, su tienda de confianza. Teléfono 96 20 55 855. Es la tarde en Valencia. El Caleidoscopio. Isabel Dauden. Es Radio. Bueno, pues rápidamente, a falta de 11 minutos para llegar a las 8 de la tarde, vamos a la puerta secreta del crimen y para ello, como es habitual, nuestra compañera Elena Merino. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Bueno, el personaje de hoy promete, ¿eh? Y además creo que tenía cara incluso de inocente y de majo, ¿verdad? Bueno, lo tenían un poco menos que por el tonto del pueblo. Fíjate. En realidad todo el mundo pensaba que era inofensivo y hemos de decir que tampoco es que se cobrara muchas víctimas, no es un asesino que veremos. En serie, no es en serie. Seguro. En la puerta secreta veremos asesinos con un número importante de crímenes. Sin embargo, solamente se le pueden atribuir 2 asesinatos, pero fueron suficientes, porque Edward Gein, que es el personaje del que vamos a hablar esta tarde-noche, la parte más horrorosa que tiene no es precisamente que fuera solo un asesino, sino lo que hacía con los cadáveres tanto de las personas que mató como aquellos que él mismo se proveía sacándolos de sus tumbas, porque bueno, vamos a hablar de un asesino, pero sobre todo un necrófilo. Necrófilo y que se hacía sillones con pieles humanas y un salvaje. Sí, a Edward Gein podemos seguirle la pista en muchas películas, lo decíamos la semana pasada, y también en alguna serie. Ahora están echando American Horror Story y bueno, pues uno de los personajes que aparecen están inspirados en Edward Gein. Edward Gein comienza su espiral de horror a partir de la muerte de su madre en 1945. Él había vivido muy sometido a esta mujer, que había sido profundamente castradora, una fanática religiosa que le había ido inculcando a su hijo de por sí con unas ciertas deficiencias sociales y también posiblemente intelectuales, le había estado inculcando el temor a la sociedad, la aprensión hacia las mujeres, etcétera. Cuando esta mujer muere, él, que prácticamente se podría decir que tenía un complejo de Edipo, se queda totalmente abandonado, fuera del mundo, sin saber muy bien cómo gestionar sus relaciones sociales, y de ahí que, entre otras cosas, lo tengan por el tonto del pueblo. Él vive solo en una granja llena de basura y de porquería, y aparece de vez en cuando por Plainfield, por el pueblo, donde pues sobrevive haciendo pequeñas chapuzas. A partir de la muerte de su madre, y debido a que ella siempre había aborrecido a los hombres... bueno, hay que decir que su padre también le pegaba y era un borracho, ¿no? El padre... En realidad se dice que el padre era un borracho, pero realmente, posiblemente, además de borracho, fuera un hombre maltratado por su propia esposa. La mujer, la madre de Edward Gein, odiaba profundamente, como te digo, las figuras masculinas, y si no maltrataba físicamente, desde luego sí psicológicamente, al padre de los 2 hijos que tuvo. El pequeño de ellos fue Edward, el mayor murió en un extraño accidente de caza cuando iba solo con Edward. De hecho, es otra de las muertes que, bueno, pues de alguna manera no se le pudieron probar, pero, en fin, la leyenda acerca de este personaje pues se la atribuye. Como te digo, cuando muere esta mujer y él queda perdido, pierde su brújula por completo, él recuerda que la madre siempre decía que hubiera preferido que Edward fuera una niña, de tal manera que se obsesiona con la idea de cambiar de sexo. Ve un reportaje en televisión y su fantasía bueno, pues le lleva a tratar de construirse un disfraz de mujer.
pero no poniéndose un vestido y dejándose el pelo largo. No con peluca, no. No, directamente con partes de cuerpos humanos, lógicamente femeninos. Él, a partir de los restos cadavéricos de mujeres que saca directamente del cementerio, que saca de sus tumbas, se las lleva a su granja y se va confeccionando un peto de mujer. Se hace varias máscaras de mujer con su pelo, etcétera, colecciona las vaginas, colecciona los pezones, con los cuales se construye cinturones, por ejemplo. ¡Qué horror! Pero al parecer, su afán o su locura, su absoluta, disfuncionalidad mental, le hace que quiera cuerpos más frescos. Y es entonces cuando comete su primer crimen. Hace desaparecer a Mary Hogan, la tabernera del pueblo, pero en un primer momento nadie atribuye a Edward Gein esta desaparición. De hecho, no se llega a saber qué le ocurre a esta mujer hasta un par de años después. Edward la ha llevado a su casa y ha hecho con el cadáver, pues prácticamente te diría lo que le ha dado la gana. En 1957, a partir de una segunda desaparición, en este caso de Bernice Warden, que era la dueña de una ferretería, sí, la policía consigue dar con el criminal, con Edward Gein, porque en el libro de anotaciones de clientes de esta mujer, el último nombre que aparece es el de este personaje. Además, el pueblo estaba prácticamente vacío porque todos los hombres se habían marchado a hacer casa, etcétera, y el único que había quedado, digamos, era pues el tonto del pueblo, Edward Gein. Yeah. Estas dos mujeres que él asesina recuerdan mucho a su madre. De ahí que se entienda que, bueno, pues es en un arrebato de Edipo, ¿no? Este complejo de Edipo que tenía Edward Gein, que él las asesina. El horror se produce cuando la policía llega a esta granja, ¿no? Siguiendo la pista de Edward Gein, y lo primero que se encuentran es en el granero el cadáver de Bernice Warden, decapitado y abierto en canal, exactamente con el mismo tratamiento que se hace en los mataderos con las reses, ¿no? Ella está abierta en canal, puesta colgada por los pies para desangrarla. Pero eso no es más que, digamos, la punta del iceberg. Cuando entran en esa casa, pues encuentran cientos de cuencos hechos con cráneos humanos, las sillas tapizadas con piel humana, lámparas, etcétera. Es, como te digo, el horror en sí mismo, no tanto por sus crímenes, por el número, sino por cómo lo hizo. La vida, claro, efectivamente, sino por, bueno, pues el grado de delirio total y de locura profunda que tenía este hombre, que le llevó pues a todas estas prácticas. Tanto es así que Edward Gein no fue nunca encontrado hallado culpable, porque se le declaró inimputable. Y bueno, pues pasó el resto de su vida, claro, en un hospital, siendo, por cierto, pues prácticamente un paciente modelo. Falleció por una insuficiencia respiratoria en julio de 1984. Desde luego un personaje digno de estudio, que podríamos estar horas y horas, pero Elena, nos tenemos que marchar. Ha sido un placer, como siempre. La semana que viene, ¿de qué nos hablarás? Pues vamos a irnos al lado contrario, si te parece. Vamos a hablar de un asesino absolutamente seductor y seguimos sacando los grandes clásicos de la criminología americana. Si me lo permites, hablaremos de uno de mis criminales favoritos, que es Ted Bundy. Ted Bundy. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Gracias, Elena. Hasta luego. Gracias a ti, Isabel. Hasta luego. Bueno, como prometí la semana pasada, no nada, voy a procurar paso a la puerta del cine. Claro, que tengo que entrar a saco, que me queda poco tiempo. Sí. La semana pasada prometí que hablaría de cuál es el caso real que inspiró la película de la que hablamos, Al final de la escalera. Sí. Y bueno, pues está inspirada en un acontecimiento que le sucedió a Russell Hunter, un dramaturgo y escritor americano, que fue el que dio la idea a los guionistas para que escribieran la historia. Este hombre, cuando estuvo viviendo en Denver, se buscó una casa para alquilar. Él encontró una casa muy barata de precio y el hombre pues la alquiló, claro. Dice, algo pasa, ¿no? La casa para que sea tan tenía barata. trampa, ¿no? Sí. Empezaron a pasarle cosas y un día se encontró en una reunión social cosas de la fenomenología de poltergeist, ruidos, paredes que se desconchaban y tal. Y un individuo del barrio le contó
que subiera al último piso y que abriera una puerta secreta que abría, y ahí encontraría la explicación para lo que estaba pasando. Y él siguió las instrucciones de este hombre y se encontró con una habitación secreta donde había una silla de ruedas, una pelota roja y un diario de un niño de 9 años que, lisiado como estaba, y sus padres se avergonzaban de él y lo habían encerrado en esa habitación. Fíjate. El niño llamó a un medium, el espíritu del niño dijo dónde estaba enterrado su cuerpo, porque claro, la historia es que el niño cuando murió, los padres enterraron el cuerpo en un lugar y adoptaron a otro, al que luego la herencia de la... Claro, porque es que había una herencia por medio del abuelo que si no había nieto... Para que nadie se enterara. Se Pues entonces, digamos que adoptaron a uno y lo hicieron pasar por el suyo. Y entonces amenazó el espíritu a los dueños de la casa donde supuestamente estaba enterrado su cuerpo. Pasaron algunos fenómenos en aquella casa y al final pues los dueños dieron permiso y encontraron el cadáver, que la pista que había dado el espíritu del niño era un medallón. Y bueno, pues se destapó el pastel y tal, y el hombre siguió viviendo allí, se siguieron produciendo los fenómenos y se marchó. Se marchó a otra casa y sin embargo, a pesar de que estaba en otra casa, el poltergeist seguía produciéndose. Llamó a un cura que hizo un exorcismo y al final, digamos que la cosa se apaciguó. La identidad del otro niño era uno de los empresarios más importantes que había en América en aquella época y bueno, ya no hay más pistas sobre la historia. Y nos tenemos que marchar nosotros también a otra casa porque quedan segundos para llegar a las 8 de la tarde, momento de dejarles con César Vidal. Recuerden que la semana que viene volveremos, que pueden escuchar el programa en Facebook, en La Puerta Secreta. Hasta luego, un placer y gracias a todos. Gracias. Gracias.